pero lo que insisto mucho es que los alumnos son los que investigan, ¿no? Ellos generan ese conocimiento. Lo que hacen es, en ese momento, después de 4 meses, que aquí no tengo una imagen, perdonad, es vuelven al museo y hacen una visita bastante larga, de hecho de 3 horas. Y en el museo lo que se hace no es explicarles la colección del museo, sino lo que significa el paisaje cultural de Mallorca. Entonces, por ejemplo, les ponen ciertas obras de arte post-impresionistas, Rusiñol y toda una generación de paisajes mallorquines que hay, que pintaban la isla de Mallorca preciosa, como una especie de isla salvaje, como un paraíso perdido, ¿no? Lo que hacen es, les ponen esos cuadros y después les ponen las típicas postales que hay de Mallorca, ¿no? Sobre todo postales para guiris, ¿no? Postales donde se ve toda la depravación de la isla, todo el turismo cultural, bueno, todo el turismo a saco y depredador que ha transformado todo el paisaje, etc. Y les empiezan a preguntar cuál es la idea de isla que tienen ellos en relación a la investigación que han hecho. Entonces los alumnos empiezan a contraponer sus saberes con saberes del museo. A partir de esa primera parte, lo que harán es un juego de role-playing, como si fuese en la radio, y se dividen en 2 equipos. Un equipo tendrá que defender que en el barrio de La Soledad se hará un nuevo centro comercial, un macrocentro, como aquí tenemos 2 o 3 en Zaratán y en Arroyo, ¿no? Entonces, ellos son el equipo que defiende que es bueno tener un centro comercial, y otros son como las asociaciones de vecinos y comerciantes locales que defienden que no, y tienen que hacer como un role-playing, como si fuese un programa de radio y ponerse a discutir. Pero al ponerse a discutir tienen que darse cuenta de cuáles son sus argumentos y volver a repasar esas fotos, esas entrevistas, etcétera, ¿vale? Una vez que han hecho ese roleplaying, en el museo se termina viendo todo el material que han hecho y simplemente se les hace una pregunta a los alumnos. En este caso es un grupo de unos 60-70 alumnos, como 3 aulas. ¿Sobre qué queréis trabajar? O sea, ahora tenemos 4 meses para trabajar en el barrio, ¿qué es lo que os interesa trabajar? Y los alumnos son los que eligen el tema del trabajo, ¿de acuerdo? No son los profesores o los educadores del museo quien lo impone. Se hace un diálogo y claro, los educadores y los profesores también van negociando y lo llevan en cierta manera, son mediadores. Y en este proyecto de La Soledad lo que surge es trabajar con la Plaza de los Patines, una plaza que está justo al lado de la escuela, una plaza que se llama de los Patines, que tiene otro nombre, pero es la típica plaza de los años 80 dura, que el suelo y el terreno se ha ido desgastando y que se utiliza para patinar. Pero una plaza muy peligrosa porque está llena también de arenisca, de piedras, y se sabe que en un futuro el Ayuntamiento de Palma además la transformará. ¿Qué hacen los alumnos? Pues empiezan a trabajar sobre la plaza, se dividen en grupos y un grupo, por ejemplo, plantea hacer una maqueta de la plaza en plastilina, que es esta que vemos aquí, y tienen toda una discusión sobre qué tipo de plaza quieren. Entonces, pues van tomando medidas de la plaza, hacen como el alzado y levantan también la planta de la plaza, piensan cuáles son los puntos peligrosos de la plaza, qué usos pueden tener, etc. Aquí es muy interesante porque las educadoras, en este caso, bueno, los y las educadoras, que son Irene y Sebastián, lo que hacen también con ellos es tener discusiones críticas, porque al principio los chicos es, no, una cancha de fútbol y todo para los chicos, y las chicas es, no, un sitio para las chicas y todo para las chicas. Entonces tienen que empezar también a negociar que la democracia es complicada y que estar conjuntamente en una plaza también es pensar en usos polivalentes. Otro grupo, no he traído todas las imágenes, deciden hacer camisetas con los deseos de lo que al barrio le gustaría que fuese la plaza. Preguntan a gente mayor, a gente pequeña, y a partir de ahí diseñan camisetas, camisetas que compran y con bolígrafo de este permanente, y hacen como un diseño de cultura visual los mismos alumnos y después cuelgan todas las camisetas un día. Con todo el material que recogen, hay más acciones que hacen de este estilo de intervención en el espacio público, se hace, esto es muy interesante, una exposición en el Centro de Vecinos de La Soledad. Y una exposición que además coordina más el Departamento de Educación del museo, es decir, también van viendo cómo se puede exponer, pero es muy interesante porque los alumnos harán de guías de la exposición. Entonces va todo el barrio a ver lo que han hecho esos alumnos, porque esos alumnos, recordemos, llevan 6 meses trabajando en el barrio. Entonces, digamos, han estado ya moviendo, activando y haciendo algún tipo como de barbecho, ¿no? La anécdota curiosa, y es esta imagen de aquí, que es la imagen siempre un poco así de estrella, y según se narra en el libro, hay un libro sobre este proyecto, es que una niña pequeña en un momento que dice, con todo esto que hemos hecho, ¿por qué no vamos a la alcaldesa de Palma y se lo enseñamos? A ver qué nos dice. La alcaldesa de Palma en ese momento es Aina Calbó, es una alcaldesa socialista del anterior periodo, y además es una persona que venía de un bagaje de cooperación y desarrollo, por lo tanto una persona que este tipo de proyectos lo puede entender. Y deciden diseñar un baúl maleta, meter todos los contenidos, meter también la maqueta y llevárselo a la alcaldesa. Su sorpresa es que la alcaldesa le recibe, y no solo le recibe, sino que dice que mandará el baúl o la maleta al departamento de urbanismo, es decir, al técnico de urbanismo y al arquitecto, que está encargado de diseñar la plaza para que tome en cuenta el modelo de trabajo que han hecho los chavales. Esta es la historia bonita.
La historia fea es que después de 2 años se inaugura la plaza, el arquitecto va para allá, van algunos alumnos y el arquitecto tuvo en cuenta el 5 o 10% del diseño que habían hecho los alumnos, ¿vale? O sea que también hay muchos procesos que parecen participativos y democráticos que en el fondo tienden de forma muy peyorativa al populismo. ¿Qué es lo interesante de aquí? Lo interesante es que son alumnos que presentan su investigación a una alcaldesa. O sea, se está haciendo una democracia directa y además desde el punto de vista de una ciudad hecha pensada por niños. Pero además, lo que es interesante es que el proyecto, bueno, aquí hay como imágenes de las exposiciones, el proyecto se consolidará de tal forma que durante 4 años pasará a ser un proyecto que se llama Proyecto Educativo de Ciudad, ahora se llama Palma Innova, por lo tanto cualquier escuela lo puede pedir como un proyecto de innovación pedagógica y desarrollarlo durante 6 meses a largo plazo. Y eso es muy interesante porque a partir de ahí se empezará a hacer ya toda una ristra de proyectos similares con 12 o 14 escuelas que ha durado hasta nuestros días, ¿vale? Entonces, un proyecto como muy pequeñito que empieza con 3 aulas termina transformándose en un programa oficial que incluso se ha mantenido con la nueva alcaldía de Palma de Mallorca. Entonces, esto es como un pequeño ejemplo, el proyecto es como más amplio, insisto, se ha desarrollado sobre todo para primaria, la Escuela de Soledad lo tiene como proyecto educativo de centro, es decir, lo tiene como proyecto rector o vector de todo el currículum para todo primaria, es decir, este tipo de metodología, no siempre van a diseñar plazas, pero trabajando este tipo de investigación, y actualmente eso ha dado lugar para que hace 2 años pudiesen contratarse otras 2 personas de apoyo para desarrollar este tipo de ejercicios, ¿vale? Entre museos, educación, etc. Ahora, esto lo he explicado como con más detenimiento para que entendáis como todas las partes. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con este tipo de proyectos? Aparte del sociograma hemos hecho líneas temporales, ¿no? Líneas donde hemos situado la evolución del proyecto, un poco pensando cuál es la escala y la dimensión más temporal en las que evolucionan y se generan los proyectos. Y pensando también en las fases, ¿no? Como visibilizando también cómo crecen, cómo se desarrollan los proyectos y cómo se generan casi como organismos vivos. Pero aparte, lo que tiene la publicación de transductores, tanto la primera como esta segunda, es que hemos generado lo que nosotros llamamos fichas por complejidades. Es decir, a cada grupo, hay 13 grupos, les hemos enviado una serie de ítems, de preguntas, ¿vale?, sobre su proyecto. Y hemos intentado que fuese una investigación muy calitativa, es decir, tener solo 13, pero muy profundamente descritas y analizadas. No 40 y que no te enteres de nada, sino nos interesaba más pocas, pero bien hechas y sobre todo desarrollando la mayor cantidad de información para que cualquier persona que lista este proyecto no es que lo repita o lo replica igual, pero pueda extraer algún tipo de conocimiento y pueda pensar, pues me da ideas para trabajar en otro sitio, ¿no? Entonces lo que hemos hecho, todas las fichas tienen un sociograma, que eso lo generamos nosotros y lo vamos negociando con los grupos, es decir, nos retroalimentan. Tiene el descriptor de la iniciativa, el descriptor del grupo motor, la origen y evolución, la metodología, links y diseminaciones, es decir, cómo ha circulado el proyecto y dónde ha llegado. Y sobre todo tiene 2 que nos interesaba mucho trabajar con los grupos, que es referencias y aprendizajes. Es decir, ¿de quién has aprendido tú? ¿Quiénes son tus marcos, tus colegas o las personas que te han acompañado y con las que has ido construyendo y aprendiendo? Y también, ¿qué has aprendido tú del proyecto, ¿no? Y aparte la última, que son puntos débiles, fuertes o retos puntos débiles, fuertes y retos del futuro, ¿no? No simplemente quedarnos en una descripción un poco celebratoria o apologética de los proyectos, sino intentar sobre todo también entender cuáles son los problemas o las dificultades que tienen esos proyectos, porque también de ahí se puede aprender. Entonces, estas fichas, bueno, pues conllevan otro tipo de metodología, de hecho son un poco enciclopédicas, pero a nosotros hemos tenido mucho feedback, sobre todo de educadores, trabajadores comunitarios o gente que empieza a hacer proyectos, de que lo más interesante para ellos era como leer las fichas, ver como todo lo concreto de los proyectos, cómo se iban desarrollando y replantearse sus mismos proyectos o proyectos en los que querían en el futuro estar involucrados. Ahora ya brevemente os voy a comentar como otros 2 o 3 tipos de proyectos para que veáis como el espectro que abre transductores, y ya lo dejo aquí y hablamos o tenemos como más un debate entre todos y todas. Este es un proyecto que lo he puesto porque además, siendo el Ateneo, me parecía como que hilaba muy fino presentarlo aquí. Es un proyecto que se llama Repensar Barcelona, recuperar la ciudad. Es un proyecto que se inició en el 2007. Se sigue viendo mal el sociograma, pero bueno. Es un proyecto que hizo el colectivo Side, que es un colectivo de 2 artistas que trabajan sobre la herencia de los Ateneos y todo el anarquismo en Barcelona. Lo trabajaron además con otros 2 colectivos de movimientos sociales y también con el Ateneo Republicano de Barcelona, el mítico, que todavía existe, que es uno de los Ateneos que además tiene, si no me equivoco, el mayor archivo de lucha obrera que existe en toda Europa y todavía no tiene un espacio fijo en la ciudad. Entonces, este colectivo, que son como un núcleo duro de 4 personas, se plantean
cuáles son las herencias de las pedagogías críticas y sobre todo del movimiento modernismo en la escuela y del anarquismo